Bien. Entonces nos habíamos quedado en la anterior diapositiva que era NINE. Vamos a hacer un repaso rápido. Presencia de vidrio deslustrado con este patrón reticular y que no compromete las regiones subpleurales y no presenta panalización. eh, Puede ser idiopática o ser asociada a enfermedades vasculares de colágeno o exposición a drogas o productos químicos, como son los casos, en el caso de enfermedades vasculares o de colágeno como el SAP, ¿no? El pronóstico es relativamente bueno y la mayoría de los pacientes responden al tratamiento con corticosteroides, lo que no es tan frecuente en el NIU. Entonces vemos engrosamientos septales, presencia de vidrio deslustrado, perdón, este, ¿no? Y un compromiso que se va haciendo más extenso, que podría llegar en algunos casos a la fibrosis, pero si es que se hace la detección a tiempo, pues en definitiva se va a ver una mejoría con respuesta a corticoterapia. También vamos a ver bronquiectasias, ¿no? Signo del anillo en sello, ¿no? Ya lo explicamos también. La atenuación en mosaico, el término atenuación en mosaico se utiliza para describir las diferencias de densidades entre áreas pulmonares afectadas y no afectadas. Eh, la participación o la manifestación de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado se presenta como atenuación de mosaico. Esto en procesos infiltrantes adyacentes al pulmón normal, en pulmón normal que aparece relativamente denso, adyacente al pulmón con atrapamiento de aire, pulmón hiperfundido adyacente a pulmón cardiogénico debido a una enfermedad tromboembolítica crónica, donde no va a llegar la vascularización necesaria y va a generar imágenes que van a tener un compromiso inflamatorio e imágenes que no van a tener o que se van a ver con hiperclaridad. Por ejemplo, acá tenemos vidrio deslustrado, zonas respetadas, vidrio deslustrado, zonas respetadas o hiperclaridades en esta zona que es más de segmentos posteriores. Asociado a esto, presencia de bronquiectasias que las vemos con este signo de anillo en sello, ¿no? Las neumonitis por sensibilidad, enfermedades pulmonares alérgicas causadas por inhalación de antígenos contenidos en una variedad de polvos orgánicos. Ya sea el caso del pulmón del granjero, es el síndrome de neumonitis por hipersensibilidad más conocido y se da por el resultado de la inhalación de organismos fúngicos que crecen en el heno húmedo o a la exposición a las aves como mascotas. Por ejemplo, cuando se tienen zonas o en los techos muchas palomas y uno no las corre, no las ahuyenta y eso también podría generarte una exposición al riesgo de neumonitis por hipersensibilidad. Se presenta en dos formas, ya sea como vidrio deslustrado en una distribución de mosaico, como en este caso, como nódulos centrolobuliares de la densidad de vidrio triturado o nódulos acinares. Es decir, puede haber zonas de vidrio deslustrado o puede haber zonas solo de nódulos centrolobuliares o pueden existir casos de cronicidad que no ha sido tratada y vamos a tener nódulos, engrosamientos septales, vidrio deslustrado. ¿Ok? Por ejemplo, en esta zona de acá, perdónenme, nuevamente acá vemos, si ustedes se fijan acá, el patrón que se da acá, ¿no? Es un patrón centrolobular en casos de la neumonitis por hipersensibilidad. Normalmente tiene predilección por esta parte, este compromiso en nódulos pulmonares más subpleurales, ¿no? Y la presencia del vidrio deslustrado. Aprovechamos las imágenes en el caso de una tromboembolia crónica cuando se ve que hay una zona de vidrio deslustrado y un taponamiento que no permite que llegue más circulación hacia las puertas más distales y eso producir estas zonas de hiperclaridad. El crazypyrin es una combinación de opacidad de vidrio deslustrado con engrosamientos septales superpuestos.
Primero se pensó que era específico, ya le habíamos visto esto, ¿no? Específico para la proteínosis alveolar, pero luego también se observó en otras enfermedades. Sarcoidosis, neumonía intersticial no específica, neumonías organizadas, infecciones ya sea por Pneumocystis carini, virales, micoplasmas, bacterias, neoplasmas, como el caso de la región broncoalveolar, las hemorragias pulmonares, los edemas por las insuficiencias cardíacas, síndrome de distrés respiratorio del adulto, insuficiencias respiratorias, ¿no? Este es el crazy paving. Miren este pavimento loco, se ve, es el engrosamiento septal, ¿no? Es un patrón reticular por excelencia con presencia de vidrio deslustrado que se dibuja en todita la parte del pulmón, ¿no? Y hay una zona que como que está respetadita, respetadita, y por eso le dicen crazy paving. Es un pavimento loco. Está pavimentado por partes y por partes está respetado. Una vez que veamos esto, inmediatamente nosotros no vamos a decir, ah, ya, esto es, ¿no? Proteinosis alveolar. Vamos a hacer las disquisiciones que se van a ir dando desde las neumonías por intersticiales no específicas, neumonías organizadas, ¿no? En los diferenciales que hemos visto en la parte anterior, en la anterior. Las consolidaciones. La consolidación es un sinónimo de enfermedad de espacio aéreo. Cuando piensen en las causas de la consolidación, piensen que el aire ha sido reemplazado a nivel alveolar, ya sea por pus, por edema, por sangre, por células tumorales. Y en algunos casos, cuando se trata de las dos grandes clasificaciones de NIU y de NINE, también cuando se vea una afectación de aspecto fibrosado. En los casos también de sarcoidosis de larga duración, recordemos que la sarcoidosis se va a ir dando con un patrón retículo nodular por excelencia, y en estos casos también se puede reemplazar el aire a nivel alveolar, generando consolidaciones. Entonces, la consolidación puede ser dada por infecciones, ya sean bacterianas, micoplasmas, virus, Pneumocystis carini, neumonía eosinofílica, neumonía organizada. Cuando la causa son edemas, puede ser edema cardiogénico, síndrome de distrés respiratorio. Cuando es por fibrosis, puede ser NINE, puede ser NIU, pero un NINE avanzado, un NINE que no fue tratado, un NINE que no tuvo respuesta a la corticoterapia. Puede ser en el NIU, que sí va a generar un patrón de panalización con destrucción del parénquima y por ende va a llegar a la fibrosis pulmonar, o en los casos de que haya recibido radiación localizada, focalizada, y eso haya generado una fibrosis radioactiva. En los casos de tumores, ya sean los carcinomas broncoalveolares, los linfomas, cuando son de causas idiopáticas, pues sarcoidosis y la proteinosis alveolar, dentro de los diferenciales para la consolidación. Puede ser aguda, las neumonías en los casos de infecciones bacterianas por micoplasmas o por Pneumocystis carini, edema pulmonar debido a insuficiencia cardíaca o distrés respiratorio, las hemorragias o las neumonías eosinofílicas agudas. Estas, dentro de las principales, son las que te van a dar una consolidación aguda, rápida, de presentación inmediata. Las crónicas ya son neumonía organizada, neumonía eosinofílica crónica. Las fibrosis también pueden ser en el caso de que la causante sea neumonía intersticial usual o la neumonía intersticial no específica, o NINE o SIP. Carcinoma broncoalveolar o linfoma, ¿no? Entonces acá vemos, miren cómo se ve, este ya es una parte de un carcinoma, ¿no? Esto se ve el patrón en vidrio deslustrado, marcadamente distribuido en las regiones de segmentos posteriores y subpleurales, ¿no? Ya son consolidaciones. Recuerden que una consolidación no permite la visualización. Por ejemplo, acá hay un vidrio deslustrado. Este vidrio deslustrado a mí me permite la visualización de las estructuras vasculares y bronquiales. La consolidación no. ¿Ok? La neumonía organizada representa un proceso inflamatorio en el proceso de curación se caracteriza por la organización, es decir, le dan el tratamiento y esto se va a organizar, se va a coleccionar y va a generar una cicatrización por el exudado en el lugar de la resolución o resorción del problema. ¿Ya?
y por eso se le llama organizada. Es como que se va a hacer una forma muy coalescente y se va a quedar ahí. Por eso es que muchas veces es llamada la neumonía no resuelta, a pesar de que ya está con la cobertura antibiótica, pero se ha encapsulado, por decirlo de alguna forma. La neumonía eosinofílica crónica, afección idiopática, y se va a dar un llenado extenso de alvéolos por infiltrados que principalmente van a estar ocupados por eosinófilos, por eso se le llama neumonía eosinofílica. Generalmente se asocia con un mayor número de eosinófilos en la sangre periférica y los pacientes responden rápidamente al tratamiento con esteroides. Acá encontramos una consolidación en la parte superior, vemos consolidaciones aisladas a este nivel, ¿no? Tanto subpleurales y bilaterales. El patrón de baja atenuación. Ya en esa parte hemos visto todo lo que se refiere a alta atenuación. Vidrio deslustado, engrosamientos septales, consolidaciones, masas, tumores, nódulos. Ahora vamos a ver los que son de patrón de baja atenuación. Eh, mm, Acá lo que vamos a ver es básicamente lesiones que van a estar caracterizadas porque han sido ocupadas por espacios por aire o se van a llenar de aire, como es el caso del enfisema, como es el caso de los quistes pulmonares. Quistes pulmonares que los vamos a ver cuando son muy masivos y muy abundantes en la cistiocitosis de células de Langerhans, las bronquiectasias, el patrón de Hoyni como panalización, que lo vamos a ver de preferencia en los NIU. Ya, por ejemplo, acá encontramos un patrón de panalización, ¿no? De este panal de abeja, que son las lesiones quísticas, y cuando yo les decía que se da su formación a nivel subpleural, y mientras más capas tenga, más capas tenga, más capas tenga, ese peor pronóstico para el paciente, porque estamos hablando de que eso ya no se va a solucionar y que se está hablando de que te va a llevar a la fibrosis pulmonar. No se olviden siempre las bronquiectasias representadas por el signo de anillo al sello. Hay bronquiectasias a tracción, ¿no? Hay los quistes pulmonares que pueden ser vistos en la cistiocitosis de células de Langerhans y los enfisemas centrolobulillares, donde solo vamos a ver la parte más central como puntos más hiperdensos y rodeados por un contenido de aire que son enfisemas centrolobulillares. Entonces, el enfisema, si se dan cuenta, miren, este es un pulmón enfisematoso, ¿no? Se presenta como áreas de baja atenuación sin paredes visibles. Nosotros acá no estamos viendo que se delimite una pared muy marcada, como es el caso de los quistes, de las bulas, ¿no? O de un patrón septal, no. Se ven como espacios de hiperclaridad visibles, pero dado como resultado de la destrucción del parénquima, ¿no? Entonces acá vemos todas estas partes y es un pulmón enfisematoso. Cuando hablamos de enfisema centrolobulillar, ya lo hemos visto en la gráfica anterior, es el tipo más común. Esta es una destrucción irreversible de las paredes alveolares en las porciones centrolobulillares del lóbulo. Ya hemos visto cuál es el lobulillo pulmonar secundario, cuál es centrolobulillar. Entonces, si hablamos de una destrucción irreversible, ya nos estamos imaginando lo que está ocurriendo a ese nivel subpleural. Predominio en lóbulo superior y pueden tener una distribución como que no es muy uniforme, y en estos casos se va a ver muy asociado a personas fumadoras. Los enfisemas panlobulares que van a afectar todo un lóbulo, ¿ya? Todo el lóbulo secundario. Predominio, lóbulos inferiores. ¿Por qué puede darse? Por deficiencia de alfa-1 antitripsina, pero también se van a ver, como ya les dije, en pacientes con antecedente de tabaquismo o fumadores. Existe una destrucción uniforme de la arquitectura subyacente de los lóbulos pulmonares secundarios, conduce a áreas extensas de atenuación de baja atenuación. Los vasos pulmonares en el pulmón se van a ver afectados y aparecen más como que colapsados, ¿ya? En relación al diámetro normal, y mientras más tenga mayor compromiso del enfisema,
peor pronóstico para el paciente. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Este es un pulmón que debería de verse de igual manera, pero estamos viendo que acá no. Acá todo esto ya está enfisematoso, ¿no? Es un parénquima que ya no se va a recuperar en toda esta zona de acá. El enfisema paraseptales que se van adyacentes a las regiones pleurales y hacia las fisuras interlobulares. Es un fenómeno aislado en adultos jóvenes o en pacientes mayores con enfisema centrolobular, ¿ya? Cuando se da en jóvenes es porque está asociado con neumotórax espontáneo. Se localizan cerca de las fisuras y cerca de la pleura, se asocian con formación de ampollas, es decir, son como que áreas de más de 1 centímetro de diámetro. Eh, las ampollas las llamamos como ampollas, ¿no? Pero en realidad son como imágenes como que son quistes que se van haciendo coalescentes, se van uniendo uno con otro y al unirse y esto al romperse puede producir un neumotórax espontáneo. Las bulas gigantes también generan compresión severa en el tejido pulmonar adyacente, generando una disminución y por ende en la clínica se traduce como una disnea. Enfisemas paraseptales. Adultos jóvenes se van a asociar con neumotórax espontáneo. Miren estas lesiones de acá, son paraseptales, miren estos septos que están ahí y se identifica la lesión bien, ese deterioro, ¿no? Están adyacentes a las regiones paraseptales y también lo dice la teoría próximo a las cisuras. Entonces, estos se van haciendo coalescente y llega a un punto donde se pueden romper y formar un neumotórax. Las enfermedades pulmonares quísticas se definen como áreas radiolúcidas hipodensas en tomografía con un grosor de pared menor de 4. Eso también ya lo hemos visto. Las cavitaciones se van a definir como áreas también hipodensas con un grosor de pared de más de 4 milímetros y se observan en infecciones como es el caso de la tuberculosis, infecciones por estafilococo, infecciones fúngicas o presencia de Quistidiotídico. Cuando la causa son émbolos sépticos o puede ser también carcinoma de células escamosas o enfermedad de Wegener, como es ahora llamada granulomatosis, ¿no? Las enfermedades quísticas del pulmón, ya dijimos en su inicio, enfermedad o histiocytosis de células de Langerhans, también podemos verlas en las linfangioleiomyomatosis, en presencia de neumatoceles por neumocistis carini, neumonías linfocíticas intersticiales y pañal de abeja o el Hoyne-Comb. En el caso de la histiocytosis de células de Langerhans, enfermedad idiopática definitivamente, en sus etapas iniciales vamos a ver que hay nódulos granulomatosos que van a contener histiocytios y eosinófilos que tienen ese apellido de Langerhans, ¿no? Eso es en las etapas iniciales. En las etapas posteriores, estos granulomas van a ser reemplazados por fibrosis y por ende van a producir la formación de quistes. Esta condición, que es poco común, ¿no? Y cuando se presenten adultos jóvenes o de mediana edad, van a presentar síntomas inespecíficos como tos y dificultad respiratoria. La histiocytosis de células de Langerhans tiene una particularidad que la manifestación imagenológica tiene predilección por el lóbulo superior. ¿Ok? Acá tenemos lesiones identificadas como lesiones quísticas por una pared mayor de 1 milímetro, ¿no? No son cavitaciones, tampoco son bulas, porque la bula tiene una pared que va menor de 1 milímetro, como diferencial. La linfangiomyomatosis, enfermedad rara que se caracteriza por la proliferación progresiva de células fusiformes.
eh, se van a asemejar a la musculatura lisa, proliferación en este caso de células a lo largo de todos los bronquiolos que van a generar la captura del aire y el desarrollo de quistes pulmonares. Es decir, obstruyo con células de musculatura lisa, lo obstruyo, no permito el retorno del aire y hago que toda esa zona del bronquiolo a la larga destruya, se vaya ampliando y genere la formación de los quistes. Y una vez que estos se van haciendo de forma coalescente, tienen el riesgo de generar ruptura al ser coalescentes, al ser un gran número y esto formar, dar origen a o causar neumotórax. ¿Ya? Las linfangiomiomatoses pueden ir acompañadas de presencias de adenopatías y de fusión pleural. En el sexo femenino se pueden presentar entre los 17 y 50 años y la mortalidad, una vez manifestado y no tratado, es a los 10 años aproximadamente. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Ya hay una destrucción total del parénquima, hay una reducción del parénquima pulmonar, hay un reemplazo por una presencia de neumotórax a este nivel y la presencia de estos quistes en su interior, ¿no? El patrón de Hohenheim, presencia de pequeños espacios quísticos con paredes engrosadas, compuestas de tejido fibroso. El Hohenheim es básicamente una panalización. Predomina en las regiones pulmonares periféricas y subpleurales, de preferencia son subpleurales, por eso es que dicen que hay un compromiso subpleural y eso es lo que le va a dar la diferenciación al NIU del NINE, porque el NINE no cursa con este patrón. Este hallazgo puede permitir identificar estos enfisemas paraseptales en el cual los quistes subpleurales generalmente se van a presentar en una sola capa, pero cuando las capas van avanzando y subiendo, como lo vimos en esa gráfica anteriormente explicada, eh, el riesgo de fibrosis y el pronóstico del paciente o para el paciente es peor. Las neumonías, ¿en quién encontramos el patrón de Hohenheim? Principalmente en neumonía intersticial usual o fibrosis intersticial, cuando ya hay un compromiso mucho mayor. ¿No? En fibrosis pulmonar idiopática, en las enfermedades reumatológicas, esclerodermas, asbestosis, neumonitis por hipersensibilidad en etapas finales también. ¿Ya? Y en etapas finales de sarcoidosis. Por ejemplo, miren este compromiso subpleural de todas estas formaciones quísticas. Entonces, yo veo este patrón inmediatamente digo, a ver, ¿tiene compromiso? ¿Son quistes? Sí. ¿No son bronquiectasias? No. ¿Tienen comunicación con el bronquio? Pues no, ya hay una destrucción a este nivel. ¿Cuántos niveles tenemos? Acá tenemos 1, 2 y con proyección a formación de un tercer nivel. Ya estamos en una NIU con fibrosis, con tendencia a la fibrosis pulmonar, ¿no? Y cuyo pronóstico para el paciente no va a ser el mejor. Entonces, la NIU, pulmón en etapa terminal, diagnóstico de patología y generalmente se muestra en biopsias pulmonares cuando es visible la panalización, lo que hemos dicho. Ya, la fibrosis pulmonar idiopática representa más del 60% de los casos del NIU. Entonces nosotros podemos decir, ya, acá hay un NIU por el compromiso de subpleural de la formación de quistes. Uno dice, perfecto, esta es una NIU con fibrosis pulmonar, ¿no? Y si es mayor la causa del 60%, a descartar que sea de causa idiopática. Es también estas manifestaciones, patrones comunes en enfermedades autoinmunes y lesiones pulmonares relacionadas con fármacos. Se implica una larga lista de medicamentos, ¿ya? Pero en este patrón es más comúnmente el resultado de agentes quimioterapéuticos, citotóxicos, bleomicina, busulfán, vincristina, metotrexato, adriamicina y carmustina, que normalmente lo van a utilizar como tratamiento, no solo como
quimioterápicos, sino también en casos de, incluso hasta en psoriasis se utiliza, ¿no? Entonces, miren este pulmón, cómo va en su proyección, cómo va proyectándose, cómo va la evolución y se va haciendo como que cada vez mucho más visible y el compromiso mucho más marcado. Ujú. Bien, eh, tenemos que también hacer la disquisición de las zonas. La afectación cuando es en la zona superior o cuando la afectación es en la zona inferior. Zona superior, enfermedades inhalatorias, como es el caso de sarcoidosis, silicosis, neumoconiosis de trabajadores de carbón, enfisemas centrilobulares, histiocytosis de células de Langerhans y neumonitis crónica por hipersensibilidad. Son van a tener la predilección por zonas superiores, ¿ok? Y las zonas inferiores van a ser básicamente cuando hay edemas, enfisemas panlobulares, en los casos de las NIU con fibrosis idiopática pulmonar y podrían estar dentro de estas enfermedades como enfermedades vasculares o colagenopatías o las asbestosis. Este es, por ejemplo, una neumonitis por hipersensibilidad. Miren la producción de, la presencia de estos nódulos que se van viendo a este nivel. Entonces yo inmediatamente miro y digo, ah, ya, esta es una neumonitis por hipersensibilidad en su etapa crónica, ¿no? Porque ya vemos que hay un mayor compromiso. Acá vemos que sería en una posición inicial, ¿no? Esta neumonitis por hipersensibilidad. En este caso tenemos un patrón de árbol en brote, ¿no? Que podría estar en relación con una TB miliar y dentro del diferencial una meta. Y acá vemos el patrón muy arrosariado que viene a ser el engrosamiento septal con presencia de múltiples imágenes nodulares y que representaría lo que es una sarcoidosis. Entonces, algo así podríamos colocarlo en el examen, se les pone opción 1, opción 2, opción 3, opción 4 y ustedes ya nos van dando las posibilidades diagnósticas dentro de lo que se refiere a las patologías pulmonares según patrones explicados, alta y baja tensión y enfermedades habladas. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, al parecer no hay preguntas, entonces por mi parte eso es todo. Nos vemos el próximo miércoles.